bueno, hoy tenemos a Julio Schilling, que no solamente va a comentar sobre un excelentísimo artículo que ha escrito él sobre Marx, Marcuse y Black Lives Matter, donde él está hablando de dónde vienen todos estos grupos y que realmente no tiene que ver nada con la muerte de George Floyd. Me va a hablar de eso, pero también quiero que me comente un poquito en si realmente el manejo de COVID, ahora estaba viendo, aunque las encuestas, Biden siempre estaba al frente, yo sé que las encuestas no son muy creíbles, pero Trump había subido un poco y ahora parece que lo que es el manejo del COVID puede ser que le afecte la campaña y entonces por eso quiero preguntarle a Julio Schilling esto. Pero bueno, voy a empezar, me dice cuando lo tengamos en la línea, vamos a llamarlo. También Miami-Dade está estudiando nuevas penalidades para quienes incumplan las medidas sanitarias, porque todo parece indicar que realmente en Broward, por ejemplo, la gente ha sido un poquito más obediente. La Comisión Condal de Miami-Dade propone crear una nueva serie de sanciones para quienes no cumplan las medidas de emergencia sanitarias. Me gustaría que se aborde esto lo antes posible. Esto lo señaló Carlos Jiménez. Las personas que no se pongan la máscara, que no cumplan con las medidas, pues obviamente van a ser sancionadas con multas. Y si es un establecimiento, pues no se le va a cerrar el establecimiento. Tengo a Julio Schilling. Julio, ¿cómo te estás? Saludos, María Laria, ¿cómo tú andas? Muy bien, ahora que hablo contigo más, porque te extraño cuando no te veo. ¿Cómo está tu pierna? Siempre te pregunto. ¿Todo bien? De lo más bien, gracias a Dios. Ya otra vez haciendo ejercicio en el gimnasio, todo normal, gracias a Dios. Pero a ver, el gimnasio que tú vas, porque el que yo voy, tengo que llamar, tengo que pedir un appointment, y si hay más de 3 personas no puedo ir. Resulta que nunca he podido ir. El tuyo está abierto. Está abierto, sí, está abierto. Claro, toman todas las medidas, o sea, tienes que entrar con careta, después cuando te la puedes quitar en el lugar donde estás haciendo el ejercicio y tienes, o sea, cierta reglamentación que tienen, han quitado mucho equipo, o sea, la misma maquinaria, pues para precisamente tener distancia, pues no vas a estar cerca de nadie. Y aparte, la realidad es que no están yendo tantas personas, o sea, No, yo pensé que iba a estar más lleno, cosa que me imagínate. alegro. Y limpian Pero las máquinas cada vez que una persona sí, sí, lo sí, hacen sí, sí, todo. o sea, tienen muy buen cuidado y la realidad es que de la forma en que lo han hecho, pues hay distancia entre o sea, hay un espacio sumamente prudente entre las otras personas que están haciendo ejercicio, así que muy, muy bueno. Y antes de eso, pues en el patio también estaba con pesas haciendo ejercicio, así que Ah, bueno, eso es lo que yo eso es hago en mi importante, es muy casa, importante. pero no es igual. A ver, primero, antes que entrar en lo de tu excelente artículo que lo he compartido yo en todas mis redes y los exhorto a todos a que lo lean, Marx, Marcuse y Black Lives Matter, está excelente, la verdad, como todos tus artículos. Quiero que me comentes sobre esto que sucedió en el aeropuerto de Miami, cuando ese policía le da un puñetazo a esta mujer y bueno, ya lo han despedido. Ella lo increpa y realmente el aspecto no es por discriminar de ella, de la afroamericana, no es muy agradable. Y ella lo increpa y le dice, tú eres negro, estás actuando como blanco y se le pega muchísimo en el video. Pero bueno, lo han despedido y el alcalde Carlos Jiménez ha pedido disculpas. Hay otros policías que están diciendo, no, él tenía el derecho de defenderse porque tenía el stand your ground. Pero bueno, yo pienso, sí, de defenderse, pero no de esta forma, ¿no? ¿Qué piensas tú? Claro. Claro, no, el problema, mira, el problema, María Laria, desde todo esto, y bueno, son muchos los problemas, pero es un mismo enfoque, o sea que estamos ante una ofensiva de una organización marxista que usa tácticas marxistas consecuentes con este nuevo formulario que busca provocar, busca la victimización, es utilizada como precisamente un emblema, un banderín, y la idea es provocar, o sea, hacer todo lo que tienen que hacer para precisamente provocar un problema. Y el gran error de los políticos que deben estar defendiendo la libertad y los valores que facilitan a que una sociedad abierta pues pueda existir es preservar el orden.
Y ese ejemplo que estás usando, porque yo vi el video, donde primeramente, si estamos en cuarentena, si estamos en medio de una pandemia, ¿qué se hace esa mujer? Prácticamente el policía le está oliendo el aliento de lo que ¿Viste se eso? pegó. O sea, si esto ocurre en la calle con un trago, pues parecería que la mujer se lo quería besar, o sea, casi se le tira arriba. Sí, no, ahí no Entonces, había un milímetro de espacio entre ambos cuerpos. por supuesto, ya ella violó el espacio y se merecía ser arrestada. O sea, Exacto. eso es innegable en época normal. Naturalmente, la idea de llevar esto al punto que ella lo estaba llevando es, primero, producto, de nuevo, de los grados que ha llegado del abuso hacia la policía, la falta de respeto a la autoridad que no se debe de permitir, no se debe de permitir por la función que están cumpliendo. Entonces, esto no hubiera ocurrido si muchas otras cosas se hubieran impedido que diera lugar a esto. Pero el error está, pues, por supuesto, en la forma que él actuó, María María, esto es, y de nuevo, no se puede justificar, o sea, que él, un hombre, pues le diera una galleta, hubiera sido mucho mejor simplemente arrestarla, cosa que ella se hubiera resistido, y bueno, pues ahí tendrían otro cargo, resistencia del arresto. Exactamente. Pero esto lo estamos viendo a través de todo el país, o sea, lo vemos esto lo están padeciendo todas las fuerzas públicas de precisamente esta provocación de prácticamente estar invadiendo lo que tú bien señalas, el espacio de la persona, y menos la de un oficial, porque de ahí a que le trata de sacar el revólver o de ahí que saca un cuchillo, con esa proximidad, esa mujer le puede hacer daño a ese policía. Entonces eso no debe de ser permitido. Cuando le añades el factor de la pandemia, de precisamente nadie sabe las enfermedades que esa mujer puede tener, ¿no es verdad? ¿Cómo es posible que eso se permite? ¿Cómo es posible que no se toman estas medidas? Pero esto es lo que estamos viviendo, y lo más importante de todo es no perder de vista que nada de esto está ocurriendo por casualidad, que esto es parte de entrenamiento que están recibiendo de cómo confrontar la autoridad pública para producir una quiebra del sistema. O sea, esto es un intento de llegar al poder político y hacer el sistema quebrar. El tiro, en mi apreciación, le va a salir por la culata, porque está esa mayoría, esa gran mayoría silente, que pese a toda la colaboración y la complicidad de los medios de comunicación más grandes de los Estados Unidos, al punto de fabricar historia. El New York Times tiene ya una larga historia, y nosotros los cubanos hemos padecido precisamente las historias falsas del New York Times, precisamente con el papel que jugó Herbert Matthews, un agente de la KGB. Desde Herbert Matthews en la entrevista con Fidel, claro que sí. Correcto, y lo y hasta hace viendo. poco, hasta hace como 2 años o 3 años, había un periodista del New York Times, creo que era colombiano, recuerda que fue a Cuba muchas veces y hasta hizo un reportaje del Granma como si fuera un periódico, de verdad. Eso fue el preludio a las relaciones que después con Obama. O sea, ahí vemos cómo el New York Times estaba jugando un papel de vanguardia de los propósitos que el castrocomunismo y la administración de Obama tenían en juego. Hay un proyecto titulado Proyecto 1619, que es un proyecto del New York Times, que básicamente es una revisión de la historia, es una falsificación de la historia, donde plantean que este país se fundó para preservar la esclavitud. O sea, una noción que ya ha sido destrozada por historiadores, con una serie de datos falsos, pero la premisa que quieren vender es eso, que toda la independencia de este país pues surgió por eso, porque
en Inglaterra, pues un esclavo le dieron la libertad porque llegó a Inglaterra y que por eso esa es la premisa, que aquí los estadounidenses se alzaron como nación independiente para preservar la esclavitud. Totalmente falso, totalmente falso, Dios mío. Cínico y subversivo, pero esto es la racionalización que buscan para la destrucción de la historia, para la desmoralización en los Estados Unidos, para producir la desestabilización, llegar a una crisis y quebrar el sistema. O sea, nada de esto que estamos viendo, Marielaria, es por casualidad, ¿te das cuenta? Y realmente es momentos de poner presión a los políticos que supuestamente deben estar defendiendo la libertad para que tomen conciencia de esto. La Liga de Fútbol, por ejemplo, anunció que van a poner, antes de poner el himno nacional estadounidense, un Black Anthem. Sí, el himno negro. Dios mío. Que yo no sé lo que es. Yo tampoco, yo lo estaba leyendo y decía, ¿y qué himno negro es este? El Black Anthem. Pero es que todo esto es basado en un racismo sistémico inexistente. Lo que están promoviendo en sí es la supremacía de nuestros hermanos de la raza negra. Ese es el papel de victimización, pues pretende con la argumentación que están usando. Ese punto es el que yo quería tocar contigo, porque de este artículo tan excelente que se llama Marx, Marcuse y Black Lives Matter, hay dos cosas que quiero que me digas. Tú empiezas el artículo brillantemente, como siempre, diciendo Estados Unidos tiene un problema de color, pero no es uno negro, sino uno rojo. Y después hablas de la victimización de la raza afroamericana. A ver, háblame un poquito de por qué es rojo y no negro. ¿Cuál es el problema de color que tienen los Estados Unidos? El problema de color es un problema de una lucha ideológica, el comunismo que se ha mutado a lo que podemos apreciar en los países libres, donde el marxismo cultural, o sea, donde se le da primacía a la cultura como motor de cambio. ¿Ve? Antiguamente, pues Marx dependía y señalaba la economía, que la economía es lo que determinaba todo. ¿No? Eran las relaciones que salían de la economía, y él decía, bueno, que todo era una lucha de clases, el obrero y el capitalista, el empresario, que eran las dos clases, y que el obrero era explotado. Pero ¿qué pasó, Marielaria? Toda la teoría de Marx quedó falsificada con la historia. La Primera Guerra Mundial, los comunistas dijeron, ahora sí van a pelear por la clase trabajadora. Y no, fueron a pelear por el país, por la nación. Entonces se dio cuenta que todo lo que la barrabasada de Marx y Engels había quedado tirado por la borda, quedó falsificado. Entonces otros marxistas, Antonio Gramsci, los marxistas del Colegio de Frankfurt en Alemania, pues dijeron, no, aquí la economía no es lo que determina, es la cultura, la concienciación. La cultura es cómo pues uno percibe la realidad material. Entonces, pues hay que enfatizar en la cultura, y a partir de ahí, sobre todo ese grupo de comunistas alemanes que vinieron en la década del 30 para los Estados Unidos, huyendo a la subida del nazismo, pues formularon ese tipo de premisa. Entonces, clave para eso es la idea, o sea, ampliar. Ya había que sustituir el hombre trabajador, porque ese no iba a servir para hacer el motor. Había que buscar un víctima, un explotado, alguien que se sentía marginado. Para utilizarlo de excusa y de instrumento para entonces hacer la explosión que han hecho ahora con George Correcto. Floyd. Y fíjate, Marielaria, que todo, mira, cuando vemos el enfoque de la ecología política, ¿no es verdad? O sea, esa noción de que el cambio climático que hay que destruir el sistema capitalista en las democracias del mundo, no en los países comunistas, para poder salvar el planeta. O sea, todo esto, ese alarmismo es para hacernos sentir víctimas de
los capitalistas. Bueno, pero cuando eso no prende, entonces que van al multiculturalismo, la noción de la inmigración en masa. Recuerda todo el enfoque, los pobres inmigrantes cruzando, los niños en jaulas. Es siempre ese afán de victimizar a diferentes sectores. Es una estrategia de guerra. Y los Entonces, de pronto, y los grupos minoritarios, Julio, perdona que te interrumpa, se dan cuenta que los están victimizando, porque recientemente yo he visto muchos videos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en todos, de afroamericanos explicando que ellos no quieren ser victimizados, que ellos no se sienten oprimidos, que ellos quieren que se les dé el respeto igual que se le da a una persona de raza blanca, igual a un asiático, igual que ellos son capaces de hacerlo solos, sin tener que usarlos como bandera. Mira, es tal cual, y en la propia historia de los negros estadounidenses está la clave. Esa figura que se llama Booker T. Washington, la figura de Frederick Douglass, que vino antes, y Booker T. Washington, precisamente rechazaban toda noción de victimización, y los resultados que obtuvieron, si se hace un examen del avance que tuvieron los negros a partir de la conclusión de la guerra civil, precisamente basado en universidades negras que surgieron. Booker T. Washington fue presidente de una de ellas, que tuvo un enorme éxito comparado con universidades privilegiadas con estudiantes blancos en cuanto a la elevación de ingreso que tuvieron todos esos negros que fueron ahí. Mira, el nivel de crimen entre la población negra era mejor, o sea, era más bajo que los blancos, o sea, había más blancos en porcentaje que iban a la cárcel que negros. El matrimonio de la familia negra era más intacta de los blancos. ¿Y entonces, qué pasó? ¿Qué pasó? Que ahora tú tienes las estadísticas en este artículo exactamente que dice que el 93% de los asesinatos de negros son cometidos por otros negros y que el 13% de la población de negros cometa el 53% de los crímenes. ¿Qué pasó entonces? Que destruyeron la familia negra. La falta del padre. La programación social que básicamente privilegiaba a la mujer que no se casara, que tuviera hijos. Entonces, en efecto, hoy vemos como el 75% de los niños negros que nacen dentro de un hogar con un padre ausente, ni siquiera un padre divorciado, un padre ausente, desaparecido. Entonces, eso, pues precisamente todos los estudios hechos demuestran que de cualquier irrelevante de la raza, eso da una proclividad a que se va a cometer más crimen. Es mucho más probable que termine en la cárcel, que no termine ni siquiera la secundaria, y si termina la secundaria, olvídate de ir a la universidad. O sea que todos los índices de fracaso lo apuntan cuando hay un padre ausente, cuando no hay una figura masculina, o peor aún, que tal vez hay numerosas figuras, ninguna que se quede ni sirve de modelo de padre. Esa es la tragedia de la familia negra estadounidense, y el gran culpable, de nuevo, es, y en gran medida se puede decir responsablemente, ha sido el Partido Demócrata, que ha convertido en esa noción de víctima, viendo un voto seguro en los negros estadounidenses, y han estimulado y lo han hecho con los hispanos también, con los hispanos lo han hecho, y con las mujeres también. Lo mismo. Y la industria de timadores como Jesse Jackson, como Al Sharpton, que viven de vender el mito de que existe un racismo sistémico, se han convertido en millonarios. Al Sharpton, en el funeral de George Floyd, no recuerdo cuál de ellos, porque ha habido tantos, creo que fue el de Minneapolis, no estoy segura cuál, dijo, his only crime was to be born black. Su único crimen era nacer negro. Y yo me pregunto, ¿este hombre no miró el expediente delincuencial que tenía George Floyd? Exactamente. Pero es que, María, o sea, es una figura antihéroe. O sea, uno, por supuesto, no está de acuerdo de la metodología que se utilizó. Pero de nuevo, cuando miramos
cuando miramos y tomamos en cuenta que el año pasado, y esta figura que es impresionante, hubo 375 millones de interacciones entre la policía y la sociedad estadounidense. Esa cifra me llamó la atención. Millones. ¿Dónde la encontraste? 375 millones. Del jefe del sindicato de los policías de Nueva York. ¡Oh, wow! Esa cifra está impresionante. Impresionante. Y cuando entonces tomamos en cuenta que la cantidad de ciudadanos negros desarmados que murieron a manos de un policía blanco, y eso de nuevo hay que destacar que casi todos estos fueron por resistir el arresto, es la gran figura de 9. 9 nada más. Sí, esa figura me llamó la atención. 9 nada más. Y el resto, pues obviamente son negros que matan negros. Por supuesto, por supuesto. En Chicago todos los fines de semana matan entre 15 a 30 negros jóvenes. ¿Y dónde está la inquietud? Y es el estado de Obama, no importan. Y de Eric Holder, y del otro, ¿cómo se llama? Emmanuel, y no dicen nada. Y no dicen nada. Entonces, te das cuenta que no es que todo, esto es como la rebelión en la granja, no es que todas las vidas negras valen para ellos, sino solamente algunas, las que ellos quieren empujar y motivar y convertir en figuras, aunque sean antihéroes, porque para nada George Floyd, pues podemos decir que era, olvídate de ciudadano modelo, no era para nada una persona para estarlo elevando al estatus esto. Es más, a ver, ¿quién es Herbert Marcuse? Que yo lo aprendí leyendo tus artículos, supuestamente se le conoce como el padre de la nueva izquierda. Es perteneciente a ese colegio de Frankfurt donde tú dices que está también Eric Fromm y Max Horkheimer. Correcto. Mira, Herbert Marcuse, el gran, primero fue el mentor de la terrorista negra Angela Davis. Bueno. Fue el mentor de ella. Entonces, lo que trae el colegio de Frankfurt fue que incorporó las nociones del psicoanálisis de Freud al marxismo. Entonces, Marcuse en particular inyectó la noción del sexo por la libre, porque por medio de ese mecanismo, él veía la posibilidad de quebrantar la noción de la familia. O sea, tenemos que entender que el objetivo del marxismo cultural, que el colegio de Frankfurt ha sido su mejor exponente, y Herbert Marcuse, fue quien más impactó esa generación de la contracultura de la década de los 60. Es más, él dice que se sentía honrado cuando veía a tantos jóvenes con las 3 M's, Marx, Mao y Marcuse. O sea, que realmente fue una figura en los 60 para una juventud que buscaba destruir las democracias del mundo, pues vieron en esa figura por todo lo que escribió, recomendando el amor libre, recomendando la rebeldía contra la autoridad. Él, cuando la guerra de Vietnam, decía, haz el amor y no guerra. O sea, todas estas nociones surgieron de ahí. Varios conceptos como lo que llama la tolerancia represiva, que es simple y llanamente la idea de no tolerar ningún discurso, ningún lenguaje, ninguna conceptualización de algo que vaya contrario a los intereses del marxismo. Y eso es lo que estamos viendo exactamente ahora con la censura bajo el lema de evitar lenguaje de odio, pues cualquiera que critica la organización marxista de Black Lives Matter, pues te van a decir, no, eso es odio. Por eso esta campaña, de verdad, de boicotear, para que empresas hagan un boicot de los anuncios en Facebook, porque lo que quieren exigir es que Facebook no deja que se anuncie el presidente Trump. Esa es la idea, porque están diciendo que su lenguaje es de odio. Entonces, todo esto... No, y hay 2 plataformas que ya lo han prohibido, que es Reddit y la otra se llama Twitch. Twitter lo único que le ha hecho es el fact-finding y ha bajado algunos, pero a mí no sé, me da el gut instinct de que Twitter también lo va
a prohibir, que ahora hay otra que se llama parler, que es hablar en francés, donde ahí está Trump diciendo a muchos conservadores que entren a esa, porque obviamente Silicon Valley es de izquierda, completo. Totalmente, y eso, María Laria, es producto del trabajo de personas como Marcuse, porque han habido dos generaciones que han atravesado por el adoctrinamiento del sistema de la universidad y del sistema escolar totalmente proclive a ideas marxistas. O sea que ellos dependían, y la noción muy particular de Marcuse es que intelectuales radicales deberían de guiar a esa sociedad marginada. Entonces el marginado, si no existía, había que crearlo, había que inventarlo. Y eso vemos, y él lo decía descaradamente, que él sabía que no iban a tener la concienciación, aún el marginado, para llevar hacia adelante la revolución. O sea, ellos se comunista, sienten más discriminados que los discriminados. Por supuesto. Es como Por cuando supuesto. uno ve Black Lives Matter y a veces ve más anglosajones y blancos que negros y tú dices, pero ellos se sienten más negros que los negros. Exactamente, porque eso es parte del trabajo del marxismo cultural, es con la noción de victimización, es echar la culpa, dar un sentir de culpabilidad, ¿no es verdad? De eso que llaman privilegio blanco, que, o sea, ¿de qué están hablando? O sea, privilegio blanco y ese sentir de culpabilidad. Hay un video que yo puse en Facebook también en Nueva York, después de todos los destrozos que hubo en Nueva York, y son 3 chicas jóvenes blancas y están quitando todo el graffiti. Y viene una señora afroamericana y le dije, ustedes están usando su white privilege para sacar ese graffiti. Y le dicen las 3 muchachas, no, es que este es nuestro neighborhood. Y nosotros queremos ayudar a todos estos negocios que han llevado aquí tanto tiempo y que son gente decente, que algunos son de afroamericanos, y ustedes les ensuciaron todas las paredes. Simplemente queremos una ciudad limpia. You guys have white privilege. Pero ven acá, ¿pero qué es eso? Mira, estamos viendo, Marilaria, un comportamiento de genuflexión por grandes empresas. Mira, Walmart acaba de prohibir la venta de pullovers que digan All Lives Matter. Sí, y la de Black Lives Matter no. Sí, porque fíjate, porque dicen que han llegado a la conclusión, han llegado al convencimiento, han sido convencidos, ¿no es verdad?, que detrás de esa idea de All Lives Matter está la negación del sufrimiento de los negros. O sea, ponte a pensar lo que eso quiere decir. La noción de igualdad ante la ley está echada abajo. De pronto ya no se cree en la igualdad sobre la ley de acuerdo a estos promotores Entonces marxistas. Es supremacía afroamericana lo que totalmente, quieren. Totalmente. Ya, o sea, no precisamente los fundamentos de un Estado de Derecho, lo que la sustentación de una sociedad libre, democrática, es que somos iguales ante la ley y que la ley tiene que realizarse y respetarse en acorde a equidad. No, ya todo eso no existe. En Brooklyn hay un teatro que le cobra más a los blancos. No. Sí, que le cobra más a los blancos. Que lo vi, sí. Pero a ver. Persona de color pagas menos. Pero ¿bajo qué? Puede ser una persona de color rica y millonaria, como los hay muchos. Exacto. Pero no importa. Pero te das cuenta que esto no es un problema. Por eso que digo que esto es un problema de color rojo. O sea, porque quieren vender las pasiones más miserables y bajas, de la envidia, del resentimiento, lo que siempre ha nutrido el comunismo, pues ahora se mueve en esta dirección de la victimización. Y la realidad es que siempre la Unión Soviética, históricamente, siempre vio en los negros estadounidenses como un mercado para vender la idea de la explotación. Cuando hablamos de la figura de, por ejemplo, Booker T. Washington, ¿no es verdad?, que era un hombre que repudiaba la noción de victimización, que veía en el esfuerzo
personal como la clave para que los negros salieran adelante, pues tenía un contrario que era Dubois, que al final no solo se convirtió en marxista, sino renunció a su ciudadanía estadounidense. O sea, Ay, Dios mío. entonces vemos dos visiones y fíjate que queda básicamente borrado la historia del avance de la sociedad negra en los Estados Unidos desde el fin de la guerra civil hasta la lucha de los derechos Fíjate, civiles. O sea, ayer yo estaba viendo una entrevista que, bueno, me partió el corazón del padre afroamericano del chico de 19 años que mataron entre los 3 muertos en este Autonomous Zone, que finalmente CHOP, que finalmente en Seattle, Washington, finalmente ayer ya la policía lo dispersó, después que finalmente la alcaldesa, que lo había tomado como que iba a ser un Summer of Love, finalmente puso law and order. Este hombre decía ayer en esta entrevista, a mí nadie me ha llamado, a mí Black Lives Matter no me ha llamado, a mí nadie, ni la alcaldesa me ha llamado, nadie de esta relación me ha llamado. Sin embargo, de la cadena Fox, creo que fue Sean Hannity que lo entrevistó, y yo me pregunto, that Black life does not matter. Esa vida negra no importa. por supuesto que no, porque si les importaran, estarían preocupados por todos los jóvenes negros que mueren en ciudades como Chicago, como Baltimore, como están muriendo en Nueva York ahora, que ya Nueva York, que había vencido el problema de la alta criminalidad, pues otra vez está descendiendo. Bueno, si te financiaron $1,000 millones antenoche y todavía ellos seguían ahí en City Hall porque quieren que le quiten más. $1,000 millones, $1 billion en inglés, y es donde hay más crimen. Y ellos todavía quieren, o sea, si un negro mata a un negro, o si alguien mató a este pobrecito adolescente afroamericano por lo que hicieron los de Black Lives Matter, de tener ese Autonomous Zone totalmente asediada, esa vida no importa. Si a ellos nada más les importa cuando un blanco mata a un negro, que como tú lo dices en tu artículo, es un bajísimo porcentaje comparado a los demás. Totalmente, efectivamente. Y eso de nuevo, o sea, todas las cifras que demuestran un crecimiento regresivo en todos los índices de la raza negra comparado a lo que fue en los 40 y los 50, cuando lo comparamos con el de los blancos, es producto de nuevo a la programación social que empezó en la década de los 70, bien intencionada, o sea, el programación de la gran sociedad que inició ahí, y a partir de ahí mataron a la familia negra, o sea, fue una destrucción total, y echaron atrás, porque todas estas cosas, y esto bien lo señaló Martí, que si querías resolver el problema racial, de diferencias raciales, no estés insistiendo en la diferencia, sino precisamente promueve las similitudes y la noción del amor a la patria, precisamente el determinados factores, la fe en Dios, todo esto unen a las sociedades, unen porque no tiene nada que ver la raza, la verdad, no tiene que ver el sexo, son cuestiones que unen. Sin embargo, la izquierda radical, muy particularmente los comunistas, siempre están buscando la victimización. Lo vemos en la erosión del feminismo radical, la verdad, que quiere destruir el patriarcado y que la culpa de todo la tienen el hombre. No los hombres blancos. Los hombres blancos. Sin embargo, todos los discos, toda la música de raperos que denigran en gran medida a la mujer, no, eso no importa. Eso no importa. Que los islámicos abusen de mujeres descaradamente, no, eso no importa. Estamos hablando el hombre blanco, ahí es donde está el énfasis. Es el mismo tema, Marilaria, que la esclavitud. La esclavitud ha existido, y cuando comparamos los negros que fueron traídos de África, los africanos que vinieron a América del Norte, te das cuenta que es una cantidad ínfima comparado con el tráfico de esclavos de África hacia el hemisferio occidental. Y si miramos el África del islamismo, o sea, la esclavitud,
que hubo en el islamismo, la esclavitud dentro de la propia África. Es más, se dice que los antecesores de Obama es probable que tenían esclavos, porque probablemente no. viene de una zona De que Kenia. parecen muy Esclavista. victoriosos en las batallas y tendían cuando tú ganabas la batalla, pues la guerra, que los convertías en esclavos a los otros soldados. O sea, es una práctica lamentable, pero una práctica que ha existido. Sin embargo, nada de eso importa. O sea, no vemos a nadie corriendo para tumbar las pirámides que fue construida por esclavos, ¿no es verdad? O los esclavos que construyeron muchos de las ruinas. Bueno, Y de la estatua las de la pirámides en Egipto. emancipación la pagaron los negros esclavos, pero dice que la quieren derrumbar porque no les pidieron opinión para hacer la estatua, porque entonces estaba el negro esclavo, estaba arrodillado y bueno, Lincoln le tenía la mano. Pero bueno, voy a pasar al tema del COVID, porque yo quiero hablar un poquito cómo esto y también el manejo del COVID, que se ha disparado en estos últimos 2 días, 10.000 casos en Florida, 7.000 casos de niños, pero bastante leves. Un niño de 11 años sí murió acá hoy en Jackson Memorial y ahora está buscando los datos. A los 18 meses ese niño ya tenía deformidades y tenía problemas en sus riñones. Después había mejorado, su padre adoptivo de 74 años ni siquiera pudo estar ahí. Pero a ver, ¿cómo tú crees que ambas cosas, esto que estamos hablando de Black Lives Matter, lo del derribo de estatuas y todo eso, lo del Autonomous Zone y esto del manejo del COVID, ¿cómo tú crees que va a afectar positivo o negativamente a la candidatura de Donald Trump? Mira, primero hay que hacer una afirmación de algo, y eso es que gran parte de la clase política ha perdido toda autoridad moral de los principios de una cuarentena, de la necesidad del distanciamiento social, cuando han permitido estas manifestaciones, personas aglutinadas como sardinas en una lata, y a la misma vez esos mismos políticos han autorizado el arresto de personas que han querido ir a la iglesia. Eso, porque los dos son derechos de la primera enmienda. Sin embargo, esa actitud de no solo permitirlo, de participar, muchos de los alcaldes de estas ciudades, dominados de nuevo principalmente por alcaldes del Partido Demócrata, participaron, estimularon estos tipos de manifestaciones donde las personas, abrimos el programa hablando de ese caso, de esa mujer básicamente escupiéndole en la cara, con el aliento ahí en la cara del policía. Entonces, ¿dónde está la inquietud del distanciamiento social? Entonces ya a cualquier persona medianamente pensante... Es verdad, por eso nada más la podía arrestar por el distanciamiento social, estaba ahí a 1 milímetro de él, en vez de a 6 pies. Exacto. Entonces, eso es lo primero. Y entonces vemos cómo la insistencia, la inquietud por personas, los pronunciamientos públicos, por políticos que a la misma vez no es que siguen estimulando y tolerando determinadas cosas. Nada más que tienes que ver en Nueva York, que el nuevo Chaz fuera del ayuntamiento de la ciudad de Nueva York, cómo es que se puede hablar y querer insistir en reforzar un distanciamiento social porque es el fin del mundo, y sin embargo se tolera estas manifestaciones que en todos esos lugares, sin lugar a dudas, pues va a tener unas consecuencias. Pero ¿qué impacto va a tener todo esto para el presidente Trump? Esa mayoría silente, María Lari, está consciente de la desvergüenza que se está viendo, el desorden que los políticos han permitido en sus ciudades, que no tiene nombre porque una sociedad libre y abierta no puede durar mucho en el medio del caos, cuando en efecto las turbas son las que están dictando la pauta. Y no hay que ir tan lejos para ver eso. Afortunadamente, en el patio, nuestros representantes tienen una posición más clara. Pero ojo, tampoco se debía estar... ¿Qué ha pasado con la autoridad de agua? Hay un montón de mecanismos para dispersar con
las turbas, porque el manifestante, ya cuando se sale del área asignada y empieza a bloquear carreteras, empiece a invadir terreno que no le corresponde, ya se convierte en una turba, y mucho más cuando están saqueando negocios y golpeando personas que no tienen nada que ver con eso. Si eso se tolera, ese apague y vete. O sea, no se puede renunciar a ese espacio de cierta seguridad, porque si no, la libertad y la democracia no puede. Pero a ver, ¿cuál de los dos tú crees que le afecte más a Trump? El hecho de, porque yo creo que todo este desorden, a mí si fuera yo a votar demócrata, me daría miedo, porque obviamente es un uprising demasiado a la izquierda. Sin embargo, el manejo del COVID, hay personas que dicen, bueno, pero Trump nunca se pone la máscara, aunque él dice que sí, bueno, pero bueno, hizo el rally en Arizona, lo hizo en Tulsa, Oklahoma y demás. Y mucha gente está diciendo, bueno, realmente ya con los 50,000 casos de hoy y 10,000 nada más en Florida, ¿tú no crees que esto le... Aunque sí, tengo que decir, la economía no solamente subió en mayo, sino ahora en junio, que ya llegaron los números hoy, el desempleo bajó muchísimo, aumentaron mucho los empleos, el Dow Jones, el Standard Poor's y el Nasdaq subieron hoy. Ayer subió el Nasdaq, los demás no tanto. Pero ¿tú crees que le afecte el hecho del manejo del COVID a Trump? Mira, el presidente Trump ha manejado la cuestión de este virus de China como solo un gran estadista lo ha podido hacer. Porque para poder, de la manera en que fue penetrado a los Estados Unidos y cómo él pudo organizar y convertir a esa gran industria, esa base industrial norteamericana, a producir toda la maquinaria necesaria para salvar vidas. Él fue el arquitecto que coordinó, y todos recordamos cómo unió al sector privado para que en colaboración con su administración pudieran poner en fuerza una especie de maquinaria de guerra para prepararse para lidiar con esto. Pero hay que entender que sin una economía que pueda sustentar el enorme gasto de eso por un lado, y por otro lado, fijarse en la realidad de este mal de virus que viene. Los números han aumentado, es cierto, pero se ha triplicado los exámenes que se hacen. Las personas se pueden hacer un examen desde un día para otro y te dan los resultados un par de días después. O sea, la mayor parte de las personas que las cifras están enseñando tienen menos de 35 años. O sea, el nivel de muerte es mucho menos de lo que fue en meses atrás. Los hospitales no tienen los escaseces que tuvieron al principio. Pero no se puede medir esto mirando solamente un aspecto, María Laria. Hay que ver el peligro para la salud pública de personas que no se han estado haciendo otros exámenes, personas que, muchachos que no están en el colegio. O sea, el costo social que tiene de una economía estar cerrada, pues tiene consecuencias tal vez hasta peores. Entonces, se saldrá de todo esto, pero no se puede seguir los dictámenes de muchos de los que corren primero para promover un pánico de la ecología y después van y dicen que es la pandemia, y ahora también están diciendo que el mundo se acaba porque el racismo nos va a comer a todos. O sea, te das cuenta y empiezas a sospechar y tú dices, pero ven acá, esto no habrá una cierta motivación política detrás de esto. Claro que sí, claro que yo sí. pienso que no, que el presidente Trump, esto pese a toda la propaganda que se está haciendo en su contra, saldrá con el favor de Dios victorioso. A ver, Julio, yo si no abro líneas la gente me regaña, así que no te importa si abro líneas y tú te quedas ahí. Está bien, dale. Dale, ok. Por favor sean breves porque yo sé que mucha gente quiere hablar. Siempre me felicitan cuando está Julio Schilling conmigo. A ver, adelante, bienvenido a María Laria Bajo la Luna. Estoy con Julio Schilling, el gran escritor.
analista, politólogo, bueno, ¿de qué no sabe Julio Schilling? Dígame. Quiero empezar primero recordando cuando él habló del 70, aquello de que cuando más absurda es la vida, más soportable es la muerte. Y no pongas tu ilusión en un día porque todos los días son iguales. Me refiero a Jean Paul Sartre y me refiero también a una cosa que yo veía, pero Marcuse en los 70 y pico, cuando Angela Davis, cuando Stokely le cae Michael, todos empezaron la desgracia que estamos viviendo hoy. Eso por esa parte. Y la otra es que el presidente es imbatible. La gente huyéndole a la anarquía, sea del Partido Demócrata o del partido que sea, va a apoyar siempre al presidente Trump. Le dejo para ser breve. Ok, a ver, Julio, ¿quiere comentar en eso? No, está claro. Las cadenas vienen de lejos. Right on the money. Si tú vieras el número de personas que quieren hablar, a ver, sean breves, por favor, porque es mucha gente. A ver, bienvenida María Laria Bajo la Luna. ¿Tú lo coges allí? Ok. Adelante. Muy buenas noches. Muy buenas noches a usted y a Julio. Rapidito, mi reina, mira. Toda esta situación del virus de Wuhan o el virus chino es para ir preparando el terreno para las votaciones por correo. Esto es una falta de respeto a la inteligencia humana, al igual que el plan que pusieron en las escuelas, el H9, con el superintendente Carvalho, que no lo ha dado. ¿Dónde están los múltiples de media que no hablan sobre eso? Yo soy camionero, María, y camino los 48 estados y hago mi propia encuesta. América ha despertado y todas las personas están a favor de este gran hombre. En vez de estar en su penthouse con su maravillosa y hermosa esposa, está luchando por mantener el pensamiento fundador de esta república. Eso es todo. Esto es una manipulación. Si quieren tumbar estatuas, como dijo Julio, vayan a tumbar las pirámides de Egipto, que fueron hechas por esclavos. Que Dios me la bendiga grandemente y que tenga buenas noches, María y Julio. Gracias a usted. Bueno, Alberto Carvalho hoy habló el superintendente y dijo que las escuelas iban a abrir en agosto, en septiembre, pero que iba a ser en alto porcentaje virtual y bueno, otros, pero bueno, que no se pueden cerrar las escuelas. ¿Qué piensa, Julio? Mira, las escuelas, Suecia tomó un curso muy prudente y muy exitoso. Sí, nunca cerró las escuelas, nunca cerró la economía, sí cuidó de su población mayor y ha dado muestras formidables. Yo creo que ese es el curso que hay que seguir porque esto, mira, la vacuna del SIDA todavía se está esperando que surja, ¿no es verdad? Entonces, tanta esperanza que si surge una vacuna y si no surge la vacuna hasta quién sabe cuándo, sobre todo después de las elecciones, cuando piensan que sería más conveniente de pronto sacarla y no antes. Entonces, hay cosas que hay que vivir disciplinadamente, responsablemente, pero no se puede. Las cosas hay que mirarlas en su sentido orgánico y total y ver el precio que se paga por tener una economía cerrada y una sociedad viviendo donde los productivos, los saludables tienen que estar como presos. Es una locura. Sin embargo, los que están en la calle, los subversivos, a eso sí tienen licencia para poder estar en la calle. Exactamente, como el día de las protestas acá, un viernes, que entonces pidieron por favor que cerraran los negocios porque uno no sabía cómo iban a actuar los supuestos manifestantes, porque no son manifestantes, y cerraron temprano, y esta persona no tenía ni permiso. O sea que el delincuente quizás tiene hasta más licencia que la persona decente que sigue las reglas. A ver, voy con la próxima. Y el SIDA se cura ya sin vacuna, pero se cura con el cóctel de drogas, ya realmente eso está bastante controlado. Voy con la próxima, sea breve, que me queda poco tiempo. Adelante. Estoy con Julio Schilling. Buenas, ¿cómo está? ¿Aló? Buenas. Sí, ¿aló? Dígame, ¿cómo está? ¿Aló? Sí, mira, quiero opinar una cosa verdadera, muy grande, y el señor va a estar de acuerdo conmigo. Si no logramos sacar al presidente Trump ahora 4 años y después un vicepresidente 8 años más para limpiar todas las universidades
y hacer de una generación un cambio cerebral, como hacen todos esos comunistas, aquí perdemos el juego. Lo perdemos. Ay, Dios Le mío. habla a un muchacho que mi abuelo se mató, se ahorcó porque le quitaron un taller de zapatos en Cuba. Oh, my God. Imagínate tú, Ay, Dios ¿me entiendes? mío. Y estoy luchando mi residencia para votar por esas personas republicanas, pero me están influenciando también a mí porque Su el ciudadanía, abogado que yo dice, su tengo, ciudadanía. que es medio comunista parece, y yo le dije a él, mira, yo quiero sacar mi ciudadanía para votar por Trump y por los republicanos. Y me dijo, no, lo peor que vas a hacer. Y ahora me tienen, bueno, el permiso de trabajo no me llegó porque supuestamente la residencia estaba aprobada y me la tienen engavetada. Todo eso. Pero usted es cubano. A ver, usted llegó hace un año y un día, porque con el ajuste cubano. No, yo vine por el Mariel con 13 años. Pero yo fui a Cuba de visita a un familiar mío que se estaba muriendo y vengo y yo tenía una felonía que no se había resuelto, una felonía nada, Bueno. no es asalto a mano a mano, yo no soy convicto, yo no soy nada. Usted pertenece a los excluibles, al grupo de los excluibles. Obama. Sí, que llegan después del 80 y cometen una felonía agravada y entonces ahí le aguantan la residencia. ¿Todavía no la tienen? No, estoy esperando que yo no te, mira, María, yo no tengo caso ni para ir preso por inmigración, porque supuestamente me tienen que haber llevado preso a mí desde el aeropuerto. Cuando yo entré, por no resolver ese problema. Yo no puedo ir preso porque no tengo caso. El caso mío es extrañísimo, porque el caso mío está supuesto que cuando se selló, yo podía hacerme ciudadano americano. ¿Pero qué fue lo que usted hizo? ¿Pero qué fue lo que usted hizo? Nada, una pistola que un primo mío me debía 500 pesos, él me la había dado a mí, y el cambalache y la pistola no servía, y yo fui para allá y le dije, no, me da mis 500 pesos, y coge la pistola, llamaron a la policía, y cogieron la pistola en mi casa, yo no fui preso, nada, pero hay un arma que se ve ahí. Bueno, mire, voy a tener que cortar porque ya se me acaba el programa. Les recomiendo que consiga un buen abogado de inmigración y que se porte bien para que pueda conseguir su ciudadanía y pueda votar entonces. Tengan mucho cuidado. Pero bueno, muchas gracias, Julio. Tu conclusión de... ¡Ay! ¿Tienes algún simposio que vayas a tener que quieras promover? Vamos, te llamo cuando lo vaya a tener. Vamos a tenerlo de manera remota porque los locales se prestan para eso, pues no están permitiendo... Pero con social distancing no puedes hacerlo como hacen en las iglesias. Bueno, vamos a dejar que pase el verano, porque la biblioteca pública, que siempre lo tenemos, nos han dicho que no, todavía no, pero después del verano sí vamos a buscar otro local, si es que no lo permiten, y tendremos las condiciones preparadas para eso. Pero antes de eso, sí tendremos, mientras tanto, algo remoto que estamos trabajando en eso, así que yo te dejo saber y te agradecería enormemente. Siempre. Un espacito para anunciarlo. Siempre. Para mí es un gusto, un honor y un privilegio. Y para los oyentes sí, porque mira cómo están las líneas llenas. Les pido disculpas a todos, no pude llegar. Gracias, Julio. Te mando un beso y un abrazo. Es un honor que participes conmigo. Un placer, Margari. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti. Ese fue Julio Schilling, politólogo, escritor. Bueno, les recomiendo sus artículos y realmente todos y todas sus libros de democratización en Cuba, dictaduras y sus paradigmas, y bueno, La Patria de Martí, que es excelente. Gracias, amigos. Hasta mañana. Mañana voy a tener a Eric Vergara, que pobrecito tiene COVID y está en el Baptist. Hasta mañana.